Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un poco de historia y saber un poco sobre las ramas de la biología. Vamos a empezar sobre el concepto de biología. Biología viene del griego bio, que significa vida, y logos, estudio. Por lo tanto, es el estudio de la vida. La biología es una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, sus características, funciones, la evolución, su distribución y cómo se relacionan entre ellos. La biología se puede auxiliar de diversas ramas para su estudio. Entre ellas, una de las ramas es la genética, que recordemos, la genética se encarga de las variaciones y de la herencia de las características. Otra rama es la paleontología. La paleontología se encarga del estudio de los fósiles. Otra rama que nos ayuda a desarrollar la biología es la microbiología. La microbiología se encarga del estudio de los seres microscópicos. Esta área también se subdividen otras como la bacteriología, que estudia bacterias, la micología, que estudia hongos, y la virología, que estudia los virus. Otra de las áreas o ramas de la biología es la zoología. La zoología estudia a los animales. La ecología, que estudia la relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Otra de las ramas de gran importancia es la botánica. La botánica estudia a las plantas. Otra rama es la evolución, que se va a encargar de ver cuáles son las características de las especies a través del tiempo. La histología, que estudia los tejidos y sus características. Y finalmente, la fisiología se va a encargar de las características y de las funciones de las especies. El ser humano a través del tiempo se ha dedicado a la búsqueda de nuevo conocimiento. Esta vez hablaremos un poco de historia de la biología. A través del tiempo la biología ha estado presente entre nosotros. Actualmente los desarrollos científicos son grandísimos y sabemos muchísimas cosas sobre el funcionamiento, cómo se relacionan las especies, pero en la antigüedad este conocimiento era bajo debido al poco alcance de la tecnología que se tenía. Desde tiempos muy antiguos, en la época de Mesopotamia, de China, Egipto, en civilizaciones antiguas, se hablaba de características o rasgos generales que eran observables en las especies. Posteriormente, Aristóteles, que fue un filósofo que desarrolló varias obras que ayudaron al desarrollo de la biología, entre ellas la historia de animales, que básicamente son obras con tintes naturalistas, las cuales hablan de las características de ciertas especies. Otro filósofo importante en el desarrollo de la biología es el filósofo Teófrasto, que básicamente él desarrolló escrituras en cuanto a botánica. Él escribió una obra denominada De Historia Plantarum, donde describe una gran cantidad de especies de plantas. Otro protagonista en la historia y desarrollo de la biología es Avicena. Avicena básicamente desarrolló su vida al desarrollo de estudios clínicos y farmacológicos y desarrolló un libro denominado Canon de la Medicina. Este libro se utilizó básicamente en el desarrollo de la medicina durante toda la Edad Media, ¿no? Recordemos que la Edad Media fue un periodo donde no hubo tanto desarrollo de la ciencia, pero en la época del Renacimiento, que es una época que se desarrolla a partir del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, hubo una gran cantidad de avances en el ámbito científico. Uno de los científicos que ayudó a revolucionar el ámbito de la biología fue Anton von Leeuwenhoek. Revolucionó el mundo de la biología.
debido a la invención del microscopio. Leeuwenhoek era simplemente un mercader de telas. Él observaba sus telas con una lupa, pero un día se le ocurrió pulir un cristal y logró observar un mundo microscópico. Debido a su curiosidad, empezó a observar otras cosas aparte de las telas. Descubrió un mundo inmenso y logró observar diversas especies y describir las características de esas especies microscópicas. Él mandó cartas a la Real Sociedad indicando sus hallazgos gracias al primer microscopio que él desarrolló. Otro personaje importante en la historia de la biología fue Robert Hooke. Robert Hooke es un científico inglés que desarrolló su vida al estudio de la biología, la medicina y la microscopía. Él desarrolló un microscopio que le permitió observar diversas especies. Él publicó un libro denominado Micrografía, en el cual define por primera vez la palabra célula. En este libro, él describe una lámina de corcho como pequeñas cavidades poliédricas a las cuales él denominó célula, sin saber que estas cavidades eran células vegetales. Otro científico importante es Charles Darwin. Él fue un científico que, recordemos, desarrolló la teoría de la evolución. Darwin siempre fue un científico que se interesó en el estudio de la biología. Para ello, Darwin hizo un viaje al sur de América en busca de especies exóticas que estudiar y describir. En su viaje en Argentina, realizó el descubrimiento de unos fósiles. Él se percató que estos fósiles eran muy parecidos a los osos perezosos de la actualidad. Sin embargo, estos fósiles eran aún más grandes, por lo cual se hizo la pregunta de que posiblemente estos fósiles dieron origen a los osos perezosos actuales. Durante su viaje a las Islas Galápagos, se percató y descubrió diversos fósiles parecidos a los bisontes. Él se percató que tenían características similares a los bisontes actuales. También se dio cuenta que esos bisontes tenían rasgos parecidos en diversas áreas geográficas, por lo cual se hizo preguntarse que esas especies habían perdurado a través del tiempo gracias a un proceso evolutivo que les permitía estar a través del tiempo. Solo aquellas especies más fuertes podrían sobrevivir a las adversidades y poder transmitir así a las siguientes generaciones. Fue difícil la labor de Darwin para publicar su gran obra del origen de las especies, debido a que en ese tiempo la religión era la que gobernaba. A pesar de las adversidades, se logró publicar esa gran obra que en la actualidad conocemos. Otro de los personajes importantes en el desarrollo de la historia de la biología es Gregory Mendel. Él se considera como el padre de la genética. Recordemos que la genética se dedica al estudio de las variaciones y la herencia de las características de las especies. Él desarrolló las leyes de Mendel mediante la observación de cómo se transmitían las características de los guisantes y ciertas plantas. Otros de los personajes importantes en la época actual son Watson y Crick. Ellos describieron la estructura del ácido desoxirribonucleico. Recordemos que el ADN es una estructura que contiene la información acerca de cada individuo. Ellos lo descubrieron mediante una cristalografía realizada por Rosalind Franklin. En la actualidad continúan los grandes hallazgos en la rama de la biología. Gracias a la tecnología que actualmente contamos, podemos llegar más lejos. Para finalizar, vamos a hacer
el siguiente crucigrama. Gracias por su atención.